Bienvenidos a Cosas que nos pasan, el podcast en el cual hablamos todo aquello que nos sucede en la vida adulta. Bienvenidos a Cosas que nos pasan. Tenemos de invitado a Gabriel Rodríguez. Gaby es profe de yoga y meditación. Bienvenido, Gaby. Gracias. Gabriel, ¿cuál es tu historia? ¿Dentro del yoga? Podés contarnos lo que quieras. Dentro del yoga, recurrí al yoga cuando en tiempos que yo estaba en atletismo, en la secundaria. Mi profesor en ese momento, que era Bruno Pavelka, tuvo mucha influencia en mí, aún hoy, yo diría. Esos profesores que te dejan algo, bueno, él fue uno de esos que me dejó algo. Él me decía que tenía que mejorar la elongación para la velocidad. Justo estaba en velocidad. Entonces decía, ¿cómo? Fíjate. Entonces no había conocimiento sobre el tema de la elongación, de cómo adquirirla. Entonces yo enseguida me imaginé el yogi flexible. ¿Verdad? Y entonces, bueno, empecé a recurrir a adquirir un libro de yoga que se llama ahí donde enseñaban yoga. Imagínate, yo soy de Vietnam. ¿A dónde iba a conseguir? No tenía ni idea. Por lo cual tampoco tenía información de quién hiciera, de un conocido que hiciera en ese momento. Ya había incurrido en lo que es tema de relajación. Me acuerdo que me había llegado algunas materias en primer año. Entonces había escuchado, todo empieza como había escuchado, de que si vos te relajabas y salías de ese estado de relajación, lo que vos leías quedaba más. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago la relajación? Empecé a leer algunas cosas y empecé a relajarme. Lo hacía en mi cama, salía de mi cama y me ponía a leer. Bueno, no sé si por feo o qué, saqué todo, pero me quedó ese gusto de la relajación. Imagínate, 13 años, volás. Y sí. ¿Entendés? Ahí la mente estaba media En, libre. en épocas que no había YouTube, No había nada. no había Entonces vos tenías que aplicaciones leer, de nada vos para... leías y bueno, en base a lo que leías tenías que practicar. Había toda una técnica que te llevaba, que a veces la hago en clase aún hoy, pero yo recuerdo eso, de querer saber dónde estaban mis piernas o saber si estaba sentado, acostado para ahí, no sabía, no te lo podías distinguir a esa edad. Obvio que deja una impronta eso, ¿no? Y después, bueno, tenemos influencias en la familia de temas. Y el lado femenino me inculcaba mucho el tema, si podía decir, religioso, ¿no? Entonces y había una curiosidad en mí en esa parte. Y sobre todo en leer la Biblia y tratar de entenderla, que era el texto que se me acercaba en ese momento. Eh, y bueno, incluso le pedí a mi vieja de querer hacer la comunión, todo, entonces me lo tomaba muy en serio. Y recuerdo una anécdota muy palpable que yo estaba en un lugar llamado Fátima, un barrio, ¿no? En una iglesia pequeña. Ahí en Y Vietnam. en Viedma, también tenía esta edad de 12 años. Y había una monjita italiana, y era muy amorosa. Entonces, bueno, nos preparó ella. Y después, en Viedma, como es capital de Río Negro, tenés el obispado. Entonces, el obispo de Río Negro estaba ahí, en Viedma. Y los que íbamos a tomar la comunión juntaban muchas iglesias como en un gran lugar, pues tenían obviamente galpones ellos, y después nos iban a llevar a un lugar llamado emblemático para la Patagonia, que es Fortín Mercedes, que es donde están descansando los restos de Seferino Namuncurá. Y bueno, me acuerdo que hacía preguntas como, ¿qué es esto? Entonces, viste, el silencio que queda siempre. El silencio de los chicos que a veces por vergüenza. No te contesta Claro, por nadie. vergüenza, no voy a meter la pata, qué sé yo. En cambio, la pregunta que hacía este obispo, a mí me pareció sobradora en ese momento, como queriendo sobrar, como que nadie sabía. Y yo medio que me enojé. Entonces, y yo le dije, ¿qué parte quieres saber?
Y recuerdo que, bueno, le dije lo que era la Eucaristía, que lo que preguntaba a él. Sí. Entonces, pero le tengo que decir completa, le decía, si te animás. Entonces, bueno, que era también como una forma también de como salvar a esta catequista que era la monja italiana, que yo la quería mucho, Sí. y como protegerla, por un sentido, ¿no? Entonces, por eso me atreví a decirle, adelante gente, que yo no tenía ni idea quién era, y yo soy más bien retraído, en ese momento Sí. era muy retraído. Entonces había algo ahí en la atmósfera de lo que era, si quería ya el mundo, este mundo, la relajación, no escapaba a eso. Pero la relajación la tomé como una técnica, no la tomé como algo religioso o algo, Ujú. ni siquiera la palabra espiritual no existía para mí en ese momento. Cuando me metí en el yoga y vi que estaba la relajación y estaba todo esto, buscaba un objetivo que era mejorar la elongación, nada más. Y me ponía en el garage de mi casa y me acuerdo que me dolía todo, pero todo. Porque estirar a un chico preadolescente, los trenes posteriores están todos acortados. Y los chicos tienen más tendencia a ir para atrás que para adelante. Después pasa al revés con el tiempo, ¿no? No más para adelante que para atrás. Pero no sigue doliendo también. Claro, vas O sea, sí. con la voluntad, ¿viste? Poner, y vas adquiriendo, lo cual, bueno, te deja un aprendizaje. Después me notaba que tenía más elongación que la media. Claro, después practicó un año, me daba cuenta de eso. Sí. Con los errores de alguien que agarra un libro que es desaconsejado, nadie tiene que estudiar por un libro, ¿entendés? Es lo que yo no aconsejaría, pero bueno, en ese momento surgió así. Me acuerdo que mi papá siempre iba al mismo kiosco en el centro de Viedma, compraba su diario, yo compraba mi revista. Me acuerdo que algo disfrutaba era el domingo, que cuando amanecía, de leer un cómics, ¿no? Hasta Patrucito. Ese era un disfrute para mí, levantarme ahí a hacer eso. Y en ese momento vi un libro llamado Aprendo Yoga de André Van Liesevelt, libro conocido, y le pedí que me lo comprara. No entendió nada, digo, bueno, lo compró. El Y ahí nene me quiere puse. el cómic, ¿viste? Claro, pero no entendía yoga, qué sé yo. Ni me preguntó para qué lo quería. Entonces vio ahí algo de ejercicio y él supuso, como siempre me gustaba la parte de ejercicio, dije, bueno, está un poco más. Bueno, así fue mi primer contacto con el mundo del yoga. Después, estando en el atletismo, sin querer, podríamos decir, mi vieja va a hacerse un control porque toda mi familia era hipertensa. Va a hacerse un control de presión y yo le digo a la enfermera, me controla a mí, pero para saber, de curioso. ¿Qué edad tenías? Y 15 años. Okay. Y bueno, Regita me dice, ¿qué edad tenés, pibe? 15. No podés tener estos valores, me dice. Claro, tenía presión alta. Pasó eso, fui a un cardiólogo, me hice un estudio, me dice, y te sigue, di con uno piola, en el cual me dice, mira, tenés valores que se suben, vamos a intentar, como vos allá haces actividad física, hagamos esto, sacá la sal, no comas nada enlatado, no tomes gaseosas, es decir, el agua mineral, cuídate cuál es, porque muchas tienen mucho sodio. Me dio una serie de indicaciones como para dieta hiposódica. Que se la darían a una persona de 60, Exacto. 70 años. Yo imagínate, yo estaba en el mundo del deporte, mi tendencia era cuidarme siempre, Sí. comer bien, etc. Comer bien lo que suponía yo con el conocimiento en ese momento. Yo hoy te digo, no comía bien. Sí. ¿Entendés? Por lo cual no me era ajeno que para mí era parte más de un entrenamiento. Yo lo tomaba así, yo no era un espartano. Está bien, no hay problema. Empecé a comer sin sal. Y por suerte me fue bien. Entonces con el tiempo, a los 20 monedas, yo ya estaba en Buenos Aires. Me acuerdo cuando vine acá, yo me enamoré de esta ciudad. Apenas llegué, mis amigos todo lo contrario, mis amigos querían volverse. ¿Viniste a probarte para fútbol? No. No, porque cuando vine a estudiar, jugué para la facultad, obviamente. Sí. Es como que uno tenía claro los límites. Sabías si sobresalís de la media o no. Y yo tenía la tendencia a que me estaba lesionando muy rápido. Bueno, después con el diario de hoy, después sí, los entrenamientos no eran buenos. Sí. Por lo cual, bueno, pasó esto que me da cuenta que no iba a poder.
Entonces me dediqué a estudiar. Y en la primera como crisis de carrera, empecé como a una situación de autoexigirme. ¿Qué estabas estudiando? Administración de empresas. Administración de empresas. Y todos los demás temas estaban ahí, siempre estaba. Yo siempre iba a la reserva ecológica de Costanera Sur, iba a correr ahí, a seguir con un entrenamiento X. Pero bueno, los valores de la presión arterial podían elevarse. Entonces, recuerdo a alguien que me dijo, mira, tal vez venga de la azotea, anda a la azotea. Bueno, hablé con algún que otro terapeuta, y dije, che, ¿y si vuelvo al yoga? Pero porque ya había dejado la práctica esa que habían comenzado. Y empiezo a relajar y empiezo a ver todo. Y la sensación, la primera vez que quise volver a relajar, yo decía, a ver si lo tomo, por ejemplo. Vos imaginate que corrías cuando eras pequeña, pero ya dejaste de correr. Pasaron 10 años y vos querés volver a correr. Sé qué pasa, no puedes correr 200 metros. Correrás 1000 metros. El aire te juega en contra, se te pueden cansar los músculos, las piernas, etc. Sí. Bueno, esto es un entrenamiento. No puedo relajarme en este momento. Más sabiendo yo lo que podía llegar antes. Se me da cuenta que no podía. Capaz que si no hubiera tenido ese conocimiento no sabía si eso estaba bien o no. Uh-huh. Bueno, lo tomé como un entrenamiento. Insistía hasta que fui aplacando. Y ahí volví y en ese momento decía, bueno, ¿quién es el referente de yoga aquí? En ese momento se hablaba mucho de Indra Devi. Bueno, Indra Devi. Y en esa crisis de carrera, yo estaba así, me acuerdo que decía, bueno, me gustaría el día de mañana ser profe de yoga para aprender para mí, me encantaría el día de mañana. No, yo siempre proyectaba, el yoga siempre tenía como que iba a volver, pero más adelante, tipo a los 40, una cosa así. Y se adelantó todo. Entonces, me acuerdo el lugar, el momento, todo. A uno y se cierra los ojos. Todo el entorno de cuando dije, tengo que ir por acá. Y agarré, todas las puertas se abrieron. Es una cuestión, cuando decidí, todas las puertas se abrieron. Incluso me becaron, porque justo en ese momento no tenía trabajo. Y bueno, se fue abriendo, conociendo gente. Y me formé ahí y después pasé a otra escuela, que se llama Iyengar. También fui aprendiendo, conocí un montón de profesores, todos te aportan algo. Pero pasaba al tema de la meditación, y era lo que me fascinaba. Entonces incursioné en varias escuelas, escuchaba que se nombraba a alguien, un puente lleva al otro siempre, hasta que un día me acerqué a ella y me dice, en ese momento era el 1-1, dice $300. $300 no lo tenía. Ella es tu, ¿quién sería tu...? La que me enseñó la técnica. Ok, listo. Bueno, yo llego a mi casa, me llama un familiar, me dice, che, vos sabés, qué bueno, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Che, escuchame, me gustaría darte algo. Me gustaría así $300. Sí, el destino. Entonces, bueno, llamo a la señora y le digo, voy a empezar, tengo los 300. Estoy adentro. No es que agarré los 300 y Sí. lo destiné a cualquier cosa. El objetivo seguía estando. Lo aproveché. ¿Ahí ya eras profe de yoga o estabas estudiando? No, ni siquiera estaba practicando. Era un alumno más. Ok. Un alumno y ahí más. empezaste a incursionar en lo que es meditación. Sí. Y esto ya pasó casi 30 años. Hace poco fue. Hace poco. Sí, a la vuelta de la esquina. Escúchame, hablabas recién de esto de empezar a querer y empezar a descubrir y esa intuición. No sé si una vez hablamos de la llama interior, de que empezás a ver esa llama. ¿En qué momento, o sea, vos a qué edad fue? ¿A los 20 años más o menos? ¿Que volví? No, que empezaste a sentir, bueno, me dijiste yoga cuando eras más chico, pero esto de la meditación fuerte, de empezar a querer trabajar el interior. Entre 22 y 23 años. Bueno, la pregunta es, ¿a qué edad más o menos la gente empieza a sentir esa llama, a esa edad de decir, necesito empezar un cambio, necesito buscar en el interior
esas respuestas que estoy buscando. ¿Se entiende? Hay varias pequeñas crisis o grandes crisis, depende del momento. Las pequeñas crisis pueden ocurrir en cualquier momento y las grandes crisis pueden ocurrir en cualquier momento. Pero ya a un orden de 6, 7, 8, 9 años ya puedes tener una buena crisis. ¿Ah, sí? ¿De tan chicos? E incluso ahí vos podés sembrar los cimientos para el día de mañana. Si vos me hablaste de Guille, de que puede empezar a meditar de chica. Claro. Nunca enseño a menores de 4. Siempre de 4 para adelante. Y hay muchas cosas relevantes de 4 para adelante, porque el 4 va para adelante se empieza a tener conciencia de la memoria. ¿Sí? Los chicos dicen, no, cuando yo tenía 4 años, no, cuando yo tenía... Siempre tienen 4 años. Sí, es verdad. ¿Entendés? Y la ciencia dice como que a partir de los 4 realmente se te empieza a tener los recuerdos más conscientes. ¿Y cómo haces para un chico enseñarle? Como un juego. Como un juego. Le digo las consignas más chicas. Generalmente prefiero que haya un tutor ahí, ¿no? Sí. Por ejemplo, en tu caso, como vos meditabas, era más fácil si le enseñaba a Guille. ¿Entendés? Y a todos los chicos que le he enseñado son instrucciones muy pequeñas y son pequeños los tiempos también, ¿no? Depende de la edad, son los tiempos que vos pueden permanecer en silencio. ¿Qué sería una técnica de respiración? ¿Un pranayama? Después me meto con las técnicas de respiración, acostados, Sí. ellos, le das objetos, decía, bueno, a ver, ese objeto ponételo en la parte de arriba del ombligo, ahora ponételo en la parte media del pecho, ahora ponételo en la parte alta del pecho. Entonces, lleva la respiración ahí, claro, ponete la mano acá, le vas diciendo para que vayas sintiendo. ¿Esos puntos, esos puntos son los chakras o son...? No, en el caso de la respiración, son los lugares donde yo pretendo que el alumno aprenda dónde dirigir la respiración, ¿no? Que sea, bueno, puedo dirigir la respiración acá, puedo dirigir la respiración acá, ¿no? Son conscientes de ciertos lugares, son conscientes de cuánto se puede expandir hacia los costados, hacia atrás o hacia adelante. Y formando. De a poco vas percibiendo, esa es la palabra, percibir, sin observar, ¿entendés? Vas sintiendo. Eso lleva tiempo, es una práctica. En el caso de los chicos pasa esto. Yo te decía esto porque hay chicos que a futuro se dedican a la profesión que alguna vez de chico se imaginaron. Activan así nomás, ¿entendés? O le interesaba un tema. ¿Querés que te cuente una intimidad? A ver. Yo quería ser bombero y le prendí fuego al cuarto a mi hermana. A ver si era cierto. Y creo que fue a los 4 años, así que a los 4 años le prendí fuego al cuarto a mi hermana. Así que vos jugabas a ser bombero. Por eso jugaba así. Estaba alguien que inicie la llama. Se me fue mamo la llama. Pero igual te preguntaba mucho, ¿viste? Porque yo bueno, yo me inicié en meditación y en yoga con vos, pero yendo y viendo la gente que te sigue, generalmente son de 30 para arriba, y casos puntuales que son por ahí de 20 y demás. Hay en un momento de la adultez que uno agarra y dice, bueno, empieza a buscar respuesta, empieza a buscar esto y recurre a vos en cierta manera para ver, empezar a buscar, digo, y vos ahí empezás con la meditación. Generalmente ¿qué es conveniente? ¿Empezar con yoga, meditación, las dos juntas, primero meditación? Depende qué es lo que venga a buscar la persona. Hay muchas edades, pero en los últimos años, te diría 15 años atrás, empecé a ver muchos chicos de 18 años, 15, 18, 20, empezar a querer el tema de la meditación, a aprender lo que es la meditación. Y a veces son camadas, vienen camadas porque un chico empieza a contagiar a sus amigos y entran a venir. Y bueno, vos tenés un amigo muy íntimo que aprendió cuando tenía 18 años y aún hoy tiene 40 y sigue. ¿Entendés? Y son cosas que vos aprendés para el resto de tu vida. Entonces, eso está bueno. Es algo que vos podés ir al shopping a comprar algo y lo guardas en el placar o usarlo. La meditación sería esto. Muchos, por moda, hoy está en moda. Pero generalmente la meditación ahí de moda es medio... Me pongo un video en YouTube, me pongo algo en Spotify, hay aplicaciones de meditación, pero la meditación que enseñás vos
es completamente diferente. Contanos cómo es el tipo de meditación que enseñás. Dentro de la meditación que yo enseño es dentro del yoga, ¿no? Sí. Dentro del Raja Yoga, que es, en este caso la técnica se llama mantra yoga, en el cual recurro a una palabra, un Villa mantra, como para que la persona pueda unidireccionar la mente a un solo lugar y que el resto se empiece a apaciguar. Y le das una instrucción de cómo hacerlo y cómo moverse adentro, ¿sí? Porque apenas cierran los ojos, bienvenido amigo, te encontrás con vos, ¿no? Empezás a encontrarte con tu mundo. Así, cuando vos vas a dormir, vos vas solo, aunque esté algo, cuando iniciás el sueño, te metes adentro. Y hay gente que tiene problemas para meterse adentro, aún en el sueño. Y la meditación es eso, sentarte, quedarte quieto y encima en silencio. Imposible. Entonces empecé a Para encontrarte mí es eso. imposible. Claro, empecé a encontrarte con eso y entonces le vas explicando qué es lo normal. Cuando empezás a sacarle los preconceptos de la mente en blanco, ¿sí? De que se le tiene que aparecer algo, se van relajando. Entonces le vas barriendo esos preconceptos a la gente y empieza a quedarse. Se da cuenta que en un momento, como hablamos de correr, empezar de a poco, hasta que un día te encontrás corriendo 7, 10 kilómetros. Es un resultado, llegaste a eso. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Tema volitivo, la voluntad. El hábito también. Exacto. Es el sentarse. Bueno, yo aprendí con vos. Post muerte de Betina lo dejé. Y hace un tiempo, antes de cumplir años, de los 40 años, empecé de vuelta y lo volví a dejar otra vez. Y es como, cuesta mucho. 1 o 2 días que no me senté a meditar y lo perdí. Y es como, yo sé que es un hábito que es sentarse, por más que uno no quiera. Vos siempre hablás, estás en la cama, te levantás igual y sabés que tienes que meditar y a veces te gana. Y la mente te termina, a mí particularmente me gana y cuando realmente no estoy del todo bien, me siento y lo uso. Y el tema es la inquietud, que es muy complicado quedarse quieto. El cuerpo Ujú. te hace moverte y como decís, me explicaste, es como que cuando juegas al tenis, Claro. A que le tiras veces, la a pelota. veces uso Sí, analogías que la persona esté haciendo en su mundo, ¿no? Si se dedica a un deporte, le sí, hago analogías con el deporte. Si es académico, le hago analogía con lo académico. Buscas ejemplo de su mundo, como para que te vayan entendiendo. Esa es la labor pedagógica de uno. sí, Em, por otro lado, vos fijate em, que la gran mayoría deja. Retoma de vuelta, pero deja. Hay un señor, Dor, que dice, nos hemos convertido en maestro de la fuga. Me acuerdo, mientras vos estabas hablando de Rumi, sí. un poeta árabe que decía, ven, una vez más, ven. Y sí, Por lo cual, es esto, ensayo, error. Pero yo pregunto, si vos te lo tomaras como una higiene más de tu cuerpo, así como te cepillás los dientes, sí. si te bañás, ¿vos te aguantarías 10 días sin bañarte? Entonces es muy palpable el efecto de no bañarse. Y es muy palpable el efecto también de no lavarse. Y sabés las consecuencias, más allá del conocimiento que tengamos, etc. El meditar es una higiene, tanto para la mente como para el sistema nervioso. ¿Sí? Y es un complemento muy importante que cuando vos lo descubrís, no podés no salir a la calle sin meditar, porque te ordena internamente. ¿Sí? Te quedás con una agenda ordenada. Entonces cometés menos errores, empezás a recordar más cosas. Pero no es que recordar más cosas porque estás meditando, sino porque no dejas, por ejemplo, con esa máquina que tenés al lado, que archivos obsoletos se te carguen. Pues si el disco RAM ese se carga, va a estar más lenta. ¿Entendés? Sí. Lo va a recordar, pero le va a llevar más tiempo. Entonces, ¿cómo era que se llamaba este cantante? ¿Cómo era que se llamaba este? Pero si ayer estuve con él, ¿entendés? Entonces, empieza a buscar hasta que, bueno, haces esa sinapsis donde vos te acordás las cosas. Entonces, la meditación, a veces uso el ejemplo, es como dejar los platos, los vasos en una bacha. En un momento los vas a tener que limpiar, amigo. Y sí. ¿Sí? Puedes hacer terapia, obvio que puedes hacer terapia, lo tenés que hacer.
Pero ¿qué pasa si haces doble tendencia? ¿Qué pasa si haces terapia y a su vez te vas afuera, ¿sí? Para hablar, pero seguís afuera? ¿Qué pasa si haces un vuelco 180 grados y también te observas adentro y buscas adentro de esas sombras? Porque no dejas de no encontrarte eso, te encontrás con tus propias sombras a resolver. Esas sombras que te van a acompañar siempre y va a hacer que tu mente crea lo que quiera creer y veas lo que quiera que la mente vea, ¿sí? Entonces vos no tenés que dejarte engañar por la mente, porque encima la mente, en yoga, es como la parte más voluble, la que está más condicionada por el deseo. En yoga le decimos raya. Raya es la tendencia a que te nuble, ¿sí? Por eso te va a hablar Buda, te va a hablar cualquier místico, te va a hablar de los deseos, cómo calmar, ¿sí? Vos manejas el deseo, no que el deseo te maneje a vos, ¿sí? No está mal en que desees, no está mal que vos desees hacer obras de caridad, ¿entendés? No está mal que vos desees algo. El tema es cuando empezás a percibir frutos por ese deseo. Ahí te dividís, te fragmentás. De hecho, somos una pila de seres fragmentados adentro, ¿sí? Entonces, fíjate vos que el concepto de individualidad es eso, uno. Individualidad, volverte uno, no muchos. Entonces, el silencio, practicar con el tiempo, silenciarte, hace eso, que empieces a escuchar. La capacidad de escucha. Entonces, cuando hablan del presente, ¿qué es ese presente? Que a mí me fastidia un poco, ¿no? Es eso, de que no te dividís, no te vas, vos me estás hablando y yo no me voy al pasado ni me voy al futuro. Estoy acá, escuchándote. Entonces no es que la meditación me mejore la concentración, porque estoy atento a un punto. Simplemente no me estoy dividiendo. Mientras vos me hablas, no se me gatillan cosas y me hace ir al pasado, me hace ir al futuro. Te estoy escuchando a vos. Entonces mi capacidad de escucha aumenta, mi atención aumenta y me va a quedar más cosas. ¿Se entiende? Sí, sí, porque ya estoy pensando en la próxima pregunta que nos estamos hablando. Yo ya, ¿qué le voy a preguntar? Entonces, bueno, es parte de eso, de... Mira, vos dijiste una palabra, perdón que te interrumpa ahora. No, no. Lo que dijiste es muy importante porque lo que inicia a todas a las personas, me parece, y esto es fundamental, es la pregunta, saber la pregunta, el por qué. Entonces, lo que te puede conducir a un camino cualquiera de meditación, pues hay variables técnicas, así como varios son los humanos, es la pregunta, saber la pregunta, conocer primero la pregunta. La respuesta no viene si no está la pregunta primero. Entonces, la pregunta es muy importante. El por qué, ¿no? Y, Digo, cada uno tiene su pregunta, cada uno tiene por qué se la sienta... pregunta esencial, Ernesto, la pregunta esencial es ¿quién soy? Si vos respondes esa pregunta, ya está. Es que esa es la gran pregunta. Yo Pero no esa es la sé que te quién tiene soy. que, bueno, esa es la que te tiene que acompañar toda la vida. Y ese se tiene que ser el leitmotiv de silenciarte. Para poder observar algo, si yo agarro acá un jarrón, ¿no? Con agua cristalina, vos podés ver el interior. Ahora, si vos le fuiste metiendo planta, la sacás, metes otra planta, empieza a tener cosas. No está nada claro ahí. ¿Sí? A veces tanta información, y no decodificamos, no clasificamos, se vuelve eso. El silenciarte, el quedarte quieto, permite eso, de que todo se vuelva más claro. Digamos. Lo que no quiere decir que lleguemos al final de nuestro día y la pregunta sigue estando. No, Es parte probablemente no. de que vivimos. Probablemente no. Y cuando hicimos la iniciación en meditación, me hiciste llevar un ramo de flores, fruta y un Pañuelo blanco y un pañuelo o un blanco. trapito blanco. ¿Por qué es eso? Eso es simbólico. La gente que se acercaba generalmente en los tiempos remotos a aprender meditación, se decía que iba a alguien que estaba alejado de la sociedad, ¿no? Que era una parte de la vida de la India antes. Entonces, había una cierta edad que cuando vos cumplías los ciclos social, por así decirlo, que, bueno, fuiste niño, te educaste como pudiste, o Sí. te fuiste un ashram, lo que sea, después te casaron, porque pasaba eso, te casaron, hacías una vida familiar, y en el momento cuando te jubilabas, podías tener la opción de irte y de retirarte
para un ermitaño, digamos. Hasta tu mujer se iba con vos. O la mujer y el marido se iban. Sí. Depende de quién tenía ese deseo. Y se retiraban afuera. Y después estaban los maestros de siempre que estaban alejados. Entonces cuando iban a pedir instrucción, sí, simbólicamente le llevaban comida. Eso representa la fruta. Cuando uno inicia meditación a alguien, para poner en contexto a la gente, la primera clase hay algo simbólico, se llama puya. Puya significa iniciación. ¿Sí? Es la ceremonia de iniciación, antes de iniciar algo. Vamos a hacer un puya, que es como pedir algo auspicioso, como que allanar, que todo sea bien, Sí. que todo empiece bien, ¿no? Empieza una festividad en la India, hacen un puya. Empieza un entrenamiento de una disciplina de yoga, ponele, hacen puya antes. Nace un hijo, hacen puya. Empieza una cosecha, hacen puya. ¿Se entiende? Es algo tradicional en la Sí. India. Entonces la meditación no va a escapar a eso. Entonces, a esta gente que se le pedía instrucción se llevaba comida, Sí. se le llevaba ropa a veces. Eso representa el trapo. Flores siempre es símbolo de respeto. ¿Sí? En Oriente llevar flores es símbolo de respeto. Entonces cuando hacemos la iniciación, que yo hablo en sánscrito haciendo puya, nombro a algunos maestros y le voy entregando estas ofrendas que se llama yajna. Yajna es sacrificio, ¿no? Como ofrenda. Entonces volcamos esta ofrenda y se va pidiendo esto. Agradecimiento por la transmisión oral, que siempre fue así, transmitir de maestro a discípulo, entre pariente a hijo, o sobrino, lo que sea. Se va creando un linaje, ¿no? Y no escapamos eso, porque la instrucción con vos fue oral, ¿no? Así como fue conmigo. Y hicimos todo eso. Vos, fíjate que cuando incluso si practicás un arte marcial, vos entrabas al tatami, ¿qué hacías? Encontrabas las fotos de los maestros. Sí, eso me lo contaste en la primera. Y antes de vos entrar, te hacen saludar. Y es un respeto, ¿sí? Por la historia de toda esta gente que transmitió. Y eso está bueno. Entonces son como una... Yo al principio, joven, tratando, explicándome que yo tenía que hacer el puya para otros. Dice, a mí se me van a ir. Apenas termine el puya no tengo ningún alumno ahí atrás. Sí. Van a creer que es una secta, qué sé yo. Después con el tiempo, obviamente, aprendí el significado y lo importante que era y que no es lo mismo hacerlo que no hacerlo. Porque a veces tenía que viajar al interior, enseñar gente y estaba en un hotel. ¿Cómo hacía? O iba a un hospital o a un centro de salud a enseñar a una persona que me pedía que le enseñara y esa persona estaba en cama. Entonces, ¿cómo hacía con todos los chirimbolos? Muy pocas veces, muy poca lo tuve que hacer simbólicamente en mi mente. La persona me entregó todo y yo simbólicamente, pues no podía poner la vela, un saumerio, ¿sí? Una piedrita, no podía hacer el agua, el arroz, el alcanfor, no podía hacer toda esa ceremonia que vos viste. Sí. Por lo cual lo hacía mentalmente, ¿no? El tema es simbólico. La mente trabaja con mucha simbología. Entonces, si la simbología te sirve, adelante. Es muy lindo todo lo que contás, Gaby. Y ahora nos pasamos al yoga. ¿Qué técnica enseñás vos? La que más me gustó de todas las que practiqué es Iyengar. Nunca me certifiqué. No sé, no. Hubo oportunidad, pero intenté, pero no. Y tuve mucha suerte, me parece, de conocer profes muy copados y algunos muy generosos en compartir el conocimiento. Explicarle al que está escuchando, viendo, de qué se trata esa técnica. La técnica Iyengar usa mucho la alineación del cuerpo y usa elementos tanto para el que no puede llegar a estar en una posición de estiramiento, de fuerza o de resistencia, como para el alumno avanzado que siga progresando a través de elementos. Pero a su vez tenés que, en un momento, no depender de los elementos. Porque vos tenés que entender cómo se direcciona cada músculo. Ejemplo, si hago una vertical o un paro de codos, tengo que saber
qué ajuste tengo que hacer en cada parte de mi cuerpo para sostenerme. No es solamente brazos, no es solamente hombros, sino hay diferentes músculos en el cuerpo y todo tiene una dirección precisa. Entonces, práctica, práctica, práctica. Imagínate que a mí me lleva los 7 días a la semana practicar. Si yo estoy de lunes a domingo practicando. Diferente forma, diferente, pero tengo que estar practicando. Una porque necesito limpiarme continuamente, otra para no lesionarme, y otra para que vos cuando entres sepas que cuando yo te estoy hablando, yo estoy vibrando en eso. Por más que yo te diga, ¿está chequeado esto, Gaby? Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo entender algo? ¿Cómo saber lo que pasa en tu cuerpo si yo no lo pasé por el mío? Y también de ver miles de cuerpos, ¿no? Ese consciente de ver miles de cuerpos. Y es fascinante. Y a mí me gusta siempre la restauración, la rehabilitación de las lesiones, que es una parte que me fascina. Y bueno, eso también me llevó tiempo y aprendí. Ahora estoy tomando con gente de afuera, si no tengo profesores locales, tomo con una persona de afuera 2 veces por semana, que es la que yo necesito que me chequee. Pero después practico solo. ¿Y qué otros tipos de yoga hay en el mercado? Ya, vamos a hacer una pequeña introducción acá. El yoga es una combinación de muchos factores en el cual lo principal es la meditación. El objetivo del yoga, ¿sí? El objetivo del yoga es la liberación, ¿sí? Alcanzar la unidad de lo que supuestamente es la materia con el espíritu, ¿no? O con el alma. Hay muchos conceptos filosóficos que hay que tener en cuenta, sobre todo en el camino de la meditación que vos hiciste, que eso yo lo divido en 4 clases, como para que vos tengas una base en cómo moverte y con el tiempo, si querés profundizar, se pueda profundizar en otras, en la meditación con la herramienta filosófica, en la cual conlleva y te habla. Como son literaturas muy populares, está sujeto a miles de interpretaciones, obviamente. Una es la de los Yoga Sutra de Patanjali, otra se puede hacer también el Sankhya Karika, el Bhagavad Gita, que es una parte de un poema grande que se llama Mahabharata. De hecho, la India antigua se la nombraba como Bharata. Si vos decías India antigua, se llamaba Bharata. La India se llamaba Bharata. Bharata es el nombre de una familia. Entonces, más en nuestra era, yo te diría 700, 800 años después de Cristo, se forma más el Hatha Yoga, que son todos los ejercicios físicos. Ya el pranayama estaba, pero le da más hincapié al pranayama. Explica qué es el pranayama rápidamente. Son los ejercicios respiratorios. Prana es la energía sutil. ¿Sí? Los chinos te dicen el chi y los japoneses te dicen el ki. Nosotros decimos prana. Así como nosotras en Asia te hablan de meridianos, a nosotros los meridianos decimos nadis. Es un canal donde circula algo. Corriente eléctrica, circulatoria, algo. Algo circula en un plano grosero o sutil. El Tai Chi, el Qigong, el Hatha Yoga o con las asanas, lo que intenta es limpiar esas líneas. Pues si yo mantengo limpia esa línea, el flujo, ¿sí?, de la corriente eléctrica, circulatoria, lo que sea, linfática, lo que sea, es más óptima. No hay obstrucción. Si hay obstrucción, después aparecen las lesiones, las enfermedades, etc. Que es también, Buda le llamaba a los 3 ángeles divinos: la enfermedad, la vejez y la muerte, que son las que nos enseñan. Entonces, el Hatha Yoga es una escuela dentro del yoga. Entonces tenés el Bhakti, que es otra escuela del yoga, que es la parte devocional. Las personas son más religiosas, que, por ejemplo, yo, alguien que es muy devoto de Jesús, si ya me viene con la meditación, aprender meditación, alguien que es muy devoto, yo voy a tirar por ese lado. Si alguien es más de la acción, voy por el Karma Yoga, ¿sí?, de la acción, el trabajo, que es la mayoría de las personas. Si hay alguien más académico, más erudito, me vuelco más por el Jnana Yoga. Ahí le voy a meter más Sankhya, más filosofía, ¿sí?, que a mí me encanta esa parte, pero es la que sustenta la base de todo lo que se mueve en el yoga.
¿sí? Los conceptos filosóficos, en el cual se nutre la Ayurveda, que es la medicina milenaria de India. Entonces, si vos no aprendés Sankhya, es imposible también entender los conceptos de yoga. Sí, sobre todo que se nutre. Hasta Buda en un momento tuvo que estudiar Sankhya. Por lo cual, aprender esa base hace que todo tenga un cierto sentido, el por qué. Si no, pasa a ser un acto de fe. Vos me transmitiste algo, yo confío en vos, Sí. la fuente. Entonces es un acto de fe. Pero, ¿qué pasa con el discernimiento? Por algo nos dieron esto. Entonces, si vos volvés a un convencimiento, incluso intelectual, también es bueno. Yo admiro a las personas de fe, ojo. Ujú. Si, porque allá obstáculos, pero bueno, la duda está buena, Sí. ¿no? Pero justamente te preguntaba, digo, aparte de Iyengar, está este que se hace, yo te voy a decir muy burdamente, el que se hace con calor, ¿cómo se llama? Bikram. Ese que ayuda a la elongación en el calor, ¿se dice? Son 26 posturas dentro de un lugar, Sí. si no me equivoco, 42 grados, donde transpiras mucho. He tenido alumnos que practicaban conmigo, iban una vez o 2 veces por semana a hacer Bikram Sí. porque le encantaba transpirar. Mira ¿no? vos. Dentro del Hatha Yoga vos tenés distintas, es como decir, che, las artes marciales, si yo hago karate, taekwondo, judo, kung fu, bueno, son distintas técnicas dentro de algo que engloba que es las artes marciales. Entonces imagínate, Hatha Yoga, vos sabés que la parte física. Tenés Iyengar, Kundalini, Bikram, Astanga Yoga. Astanga es el De más, muchos, es el más popular de todos, ¿no? Iyengar también es muy popular. Pero digo que cuando te dicen yo hago yoga y salen todos chivados de ahí adentro. A mí ese tema de hago yoga, ok, ¿por qué hacen asanas en yoga? Te estás quedando con algo muy pequeño. Es decir, lo importante te lo estás perdiendo. Entonces, en vez de ir al gimnasio, estás haciendo yoga. Puedes hacer calistenia. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo, cosas sutiles que te la estás perdiendo. Ahora, vos venís por eso, yo te doy eso. Y después te conduzco al otro. Te ayudo a ver que hay otras cosas hasta que las percibís, ¿no? Sobre todo cuando te vas silenciando. Entonces es importante la respiración, muy importante. Muy importante el quedarse quieto en silencio al final, ¿no? Pero todo eso fue creado para mejorar la meditación. Y sí. ¿Entendés? Es como, yo lo veo todo como yo te digo siempre lo mismo, que de que practico yoga, es como que se me organizó todo, la vida, en el sentido como que lo tomo como una columna vertebral por cómo es la técnica, por el desafío de todos los días o todas las clases de poder sacar posturas que uno no sabe, elongación. Yo llevo más de 2 años y todavía no he podido hacerla vertical solo, que es el gran desafío, que vos me ayudás un montón. Y es como un constante organización. Obviamente me falta la pata de la meditación. Y a modo personal también quiero contar que acá el señor es extremadamente gracioso siempre en todas las clases. No se puede estar porque te tira chiste tras chiste. Es como estás en la posición más difícil y te larga un chiste y te saca una sonrisa también. Aparte, nos divertimos bastante porque justo en el momento digo, dale, acá. Te invita siempre. O sea, la pasás mal. Claro. No, mentira, se aprende bastante. Pero digo, siempre tiene esto, acá particularmente Gaby, esa cuota de humor que es hermosa. Hay una parte que es, vos venís practicando hace 2 años, pero vos sos un chico que practica. En ese sentido, vos tenés disciplina, ¿no? Y tenés mucha voluntad, Sí. ¿no? Por lo cual, en un momento te encontrás haciendo las cosas. Vos te encontraste como desafiando. Y sobre todo las personas grandes, vos imaginate que yo tengo alumnos muy grandes también, Sí. y yo sé que los tengo que desafiar, pues si no se me quedan, porque muscularmente, por una cuestión Y yo he natural, visto ¿no?
cosas que me sorprendieron realmente. Entonces, los músculos, si vamos perdiendo elastina en nuestras células, Ujú. la fuerza va a disminuir. Entonces, ¿cómo sostener los músculos? ¿Cómo ayudas a que tus articulaciones se sigan alimentando? ¿Cómo mantienes el radio giro articular? ¿Cómo mantienes la flexibilidad que la vas acortando? ¿No? Por lo cual, los beneficios son enormes. Entonces, pero te juega el cansancio. Nosotros en yoga decimos tamas a eso. Así como Raya te pone en acción, el tama te pone a la inercia. Así cuando vos decís, no, me quiero quedar un ratito más en la cama, no quiero meditar, no, me tengo que levantar. Eso es tamas, esa es la inercia. ¿Sí? Lo primero que tenés que desafiar es al tamas. Tenés que desafiar la inercia. La mente siempre va a buscar la comodidad. Desafiala. Siempre desafiala. Porque ella es la que se quiere quedar quieta en el mismo lugar. Es Se la que quiere no mover. quiere cambiar. Siempre digo lo mismo. Es la primera que no quiere cambiar es la mente. Vos hablaste de hábitos. Y sí, Los hábitos pueden ser constructivos o destructivos, ¿no? es verdad. Entonces, que te hace que no, quédate un rato más, no vayas al gimnasio, no vayas a yoga, no, comete ese dulce, ¿para qué vas a comer sano? Ese está más, Una gran enseñanza. ¿entendés? Vos tenés que desafiarlo siempre, porque vos sos el jefe, ¿entendés? No dejé que la mente sea el jefe, ¿se entiende? Se entiende perfectamente. Bueno, me hablaste hace un rato de los maestros que tienen los cuadros y se le hace reverencia. Sí, es verdad, o sea, un saludo Un saludo. de Yo respeto. puedo decir que vos sos mi maestro espiritual. Y sí, aparte me iniciaste vos también en todo esto. ¿Quiénes son los tuyos? Yo soy agnóstico, ¿sí? Y no considero que tenga un maestro así en particular. Sí. Y es un tema. O maestros. Claro, Me sí tuve, claro, hablaste de Indra recién. claro, pero yo lo tomo como docentes, profesores, Sí. ¿no? Por eso mientras yo te escuchaba, es una palabra muy grande esa. Maestros. Claro, Sí. porque en el mundo oriental ser maestro conlleva muchas cosas, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? Como vas a encontrar en ashram Sí. desastres, de pedofilia, o sea, Sí. y son poco, como todo. En todos los terrenos se vas a encontrar gente seria y gente que no. Y es un club, te nuclea a todos, Sí. ¿no? Por lo cual no se escapa eso. Y hay que ser muy prudente. Con la palabra maestro. Sí, sí. Es bueno. Porque, ¿sabes qué? No logra independencia. Entonces es como que necesitamos que el alumno se haga cargo. Necesitamos que el alumno sea independiente, que no dependa de nada. ¿Y qué te decimos, profesor? Claro, ¿Qué vendrías a hacer? O sea, si acá maestro es el que te enseña. sí, bueno, viste que en diferentes disciplinas, en el Shifu, Sí. bueno, le dicen maestro. Pero en yoga la palabra maestro Es el como gurú, ni pareció. te cuento, No. gurú es el que disipa la oscuridad, imagínate. Sí. Significa eso, el que disipa la oscuridad. Entonces, para no bastardear, y por el respeto que a mí implica la disciplina, fíjate que yo te dije, mira que el objetivo no es el yoga. El objetivo Es la meditación. alcanzar la unidad, ¿no? Y la meditación es una herramienta más. Es como una vez te lo dije, si vamos a Colonia necesitamos un barco, ¿sí? Nos subimos al ferry y Sí. vamos. El ferry es la meditación. Después no tenemos que bajar, si no nos quedamos acá en la meditación. Entonces, lamentablemente, muchos practicantes serios, muchos grandes profesores y maestros, por decirlo, se quedaron en la práctica, el objetivo sea la práctica. Y se olvidaron el otro objetivo que era trascender, no ir más allá de los límites de la mente, no encontrarse. La pregunta, ¿quién soy? La gran pregunta, Gaby. Entonces, esa pregunta es resuelta a partir del silencio y estarte quieto y después salir a la calle. A encontrarte con el resto. Porque vas a tener respuesta afuera y adentro. El tema es que cuando vos te silenciás y te quedas quieto, todos los sentidos se abren y puedes escuchar mejor. Entonces tus preguntas van a ser respondidas. Tenés que tener la pregunta, cualquiera, la que sea. Pero si te abrís, vas a escuchar mejor. Después les pueden decir, no,
el profeta, el Rishi, sí, soy canal. Bueno, a mí no me va en esa, pero bueno. Bueno. Esto es un juguete. Es un cubo Rubik que es el logo de nuestro programa. Consideramos que la vida adulta es parecido a lo que es un cubo Rubik, porque puede estar desordenado y uno puede también tener sus pensamientos desordenados y ordenados también. Uh-huh. Y también uno puede ordenar sus pensamientos y eso lleva... Puedes saber cómo hacerlo. Te pueden decir, uno sabe las respuestas también. Cuando uno se pregunta, sabe en el fondo las respuestas. Las tiene uno. El tema es que a veces no es fácil encontrarlas. Y es más o menos como el cubo Rubik. O sea, uno puede buscar en internet si quiere o puede alguien enseñarle a solucionarlo, pero lleva tiempo también y dedicación. Y es un poco la búsqueda que uno tiene medio de adulto. Y la pregunta es, a vos, ¿qué juguete te representa o te representó en tu niñez u hoy en día? Si es que tenés. Y de niño eran, si te tengo que decir así por historia, dos. Uno tecnológico, que era un robot que me regalaron, que me llamó mucho la atención en ese momento. Hasta dialogaba. Sí, hacía algo, decía 8 algo. bits era seguro. Pero en ese momento era wow. Entonces se construías todo un mundo. Y después la otra es la pelota. Sí. Jugar a la pelota. Que lo podías hacer en forma individual o colectiva. Fíjate, individual y colectiva. Entonces como que integras las dos cosas. Y está bueno eso. Porque es en un juego mismo lo colectivo y lo individual. Y es fascinante. Entonces la pelota la tomamos. En ese momento sí. ¿Y el grande? ¿Hay un juguete tecnológico? Bueno, el iPad. El iPad, pareces un chico. El tema del iPad. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Al contrario. Nos despedimos hasta la próxima. Recuerden seguirnos. Perdón. Me faltó eso. A ver. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te buscamos en las redes? En Instagram estoy en YogaFGabriel. Uh-huh. Y creo que estoy nomás. Está bien. Meditación Gaby también estoy ahí también. Y das clases en colegiales. En colegiales, acá en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Das clases grupales, individuales. Sí. Y online también. Y también de yoga y de meditación. Sí, filosofía del yoga. 100% recomendable. Se lo dice un servidor. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Estamos en todas como @CQNPTV, cosas que nos pasan. Gracias, Gaby, por haber sido parte de este programa. Al contrario, gracias. Que la vida le regale momentos únicos, inolvidables y llenos de aprendizaje. Chau. Nos vemos. Om Shanti. Om Shanti.